La estrategia se define, se presupuesta, se ejecuta o implementa y se monitorea. Veamos algunos aspectos claves del presupuesto de la estrategia empresarial. Estás en el podcast sobre empresa, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Como lo mencioné en el episodio anterior, el presupuesto es la expresión financiera de la estrategia empresarial. Normalmente las empresas definen presupuestos anuales o por periodos fiscales. También se pueden hacer presupuestos semestrales o trimestrales. El plan estratégico tiene una ventana de tiempo que puede ir de 1 año a 5 años. En el caso de planes estratégicos de más de 1 año, anualmente se debe presupuestar el año siguiente. Se puede tener un presupuesto estimado global para el plan estratégico y año a año se va ajustando a la estimación para la ejecución del siguiente periodo. El presupuesto de la empresa normalmente se destina a 2 fines, para CAPEX y OPEX. CAPEX es Capital Expenditure o gastos de capital y OPEX es Operating Expenses o gastos de operación. El presupuesto de la empresa está conformado por el presupuesto para ejecutar iniciativas estratégicas, normalmente para proyectos tipo CAPEX. A este presupuesto también se le conoce como el presupuesto del portafolio de proyectos. Para conocer más sobre los tipos de proyectos, en la descripción te dejo un enlace a un video sobre el tema. Luego se tiene el presupuesto para otras inversiones que también es un presupuesto CAPEX, como por ejemplo cuando la organización requiere comprar un edificio o con otro tipo de inversiones que no estén relacionadas con la ejecución de proyectos. Y luego está el presupuesto de gastos o el presupuesto OPEX. Para definir el presupuesto del portafolio de proyectos, primero se deben priorizar las iniciativas estratégicas o proyectos que va a ejecutar la organización. Para ello, la organización debe contar con una metodología de priorización de proyectos y una instancia de priorización de los proyectos, como lo explico en el video sobre cómo priorizar los proyectos en el portafolio de la empresa. Te dejo el enlace en la descripción. Los proyectos priorizados, considerando la metodología de priorización de proyectos, se incluyen en el roadmap del portafolio con sus prelaciones y así se puede determinar los proyectos a ejecutar en el horizonte del tiempo del plan estratégico. Luego se definirá el presupuesto de cada año para el portafolio. Este presupuesto o presupuesto del portafolio de proyectos corresponde a la suma de los presupuestos de cada uno de los proyectos de forma individual. En la descripción te dejo un video sobre cómo determinar el presupuesto de cada proyecto de forma individual. Cada proyecto incluirá en su presupuesto las inversiones que requiera y los gastos de ejecución dependiendo del tipo de proyecto a ejecutar. El mayor porcentaje del presupuesto de la empresa debería corresponder al portafolio de proyectos, a menos que la organización realice importantes inversiones no relacionadas con proyectos. Ten en cuenta que la Oficina de Gestión de Proyectos debería apoyar a gestionar el presupuesto del portafolio. En la formulación presupuestaria también se debería considerar una fracción o porcentaje para proyectos no previstos en la priorización del portafolio. Por ejemplo, para proyectos regulatorios que pueden surgir a lo largo del tiempo. Dependiendo del tipo de industria donde se encuentre tu empresa, podría estar o no más expuesta a la necesidad de ejecutar proyectos regulatorios. También esta fracción o porcentaje del presupuesto para proyectos no previstos podría considerar innovaciones o surgimiento de nuevas tecnologías no previstas que surjan a lo largo del tiempo y que ayuden a la organización, por ejemplo, a aprovechar una oportunidad del mercado. Otro aspecto clave del presupuesto es que este puede estar financiado por fuentes internas o externas. Las fuentes de financiamiento internas de la organización son los dueños o accionistas, los activos de la empresa o mediante la emisión de acciones. Y las fuentes de financiamiento externas pueden ser organizaciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, y se incluyen una gran gama de organizaciones que pueden apoyar con financiamiento externo como entes de financiamiento, ONGs, fondos de capital, entre otros. Para algunos proyectos puede ser necesario llevar a cabo un proceso de formulación y evaluación de proyectos si se requiere. Normalmente esto se hace cuando se requiere financiamiento externo a la organización. Si te interesa o a alguien de tu empresa le interesa la formulación y evaluación de proyectos, tengo un curso gratis de introducción a la formulación y evaluación de proyectos en mi academia. Te dejo el enlace en la descripción. Algunas organizaciones operan bajo una estructura proyectizada, como lo comenté en el episodio anterior. En ese caso, su formulación presupuestaria es conocida como presupuesto por proyectos. ¿En tu empresa consideran las claves que comento en este episodio? Espero que este episodio haya sido de utilidad y que hayas encontrado algo interesante.
Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. También te invito a registrarte en mi lista de correos en opmintegral.com/podcast y eventualmente te facilitaré contenidos de interés que considere pueden serte de utilidad. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Recomienda este podcast en tu empresa y si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos puedes contactarme. Nos escuchamos en el siguiente episodio.